Abra su Biblia, estamos en Hechos y vamos a iniciar, ¿verdad?, en el capítulo 6. Hechos, capítulo 6, y estamos allí en esta serie porque no hay mejor forma de iniciar que tomando el mejor ejemplo de iglesia que quizás podamos conocer, y esa iglesia tiene que ver con la iglesia del Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Versículo 8 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído blasfemar palabras blasfemas, que le habían oído, ¿verdad?, hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soleviataron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y que cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Padre, muchísimas gracias en esta hermosa mañana por la oportunidad y el privilegio que nos concedes de reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, para aprender, para crecer, para fortalecernos en fe, Señor, y para compartir, Señor, y convivir, Señor, Padre amado, en comunidad cristiana, Señor. Gracias por cada hermano y permite que tu palabra en esta mañana nos hable, nos muestre, nos llene, Señor, de tu verdad y de tu poder. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Entonces estamos hoy en Hechos 6 y hemos titulado la enseñanza Fiel hasta la muerte. ¿Cuántos quieren ser fieles hasta la muerte? Uno quiere gente fiel, ¿sí o no? Queremos que nos rodeen personas fieles. Y de hecho el matrimonio es ¿hasta qué? Hasta que la muerte los separe. Pero durante el matrimonio, antes de que llegue ese momento, se espera del cónyuge, sea el hombre o sea la mujer, se espera fidelidad, ¿sí o no? Esperamos fidelidad de nuestro cónyuge y queremos y anhelamos eso, que sean fieles. De hecho, la iglesia es comparada junto con el pueblo de Dios como un matrimonio entre Cristo y la iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos la esposa y Cristo es el novio, ¿verdad? Pero Él espera de su novia y usted espera de su novio fidelidad. Es algo normal que todo ser humano anhele y desee que el otro le sea fiel. Queremos amistades fieles, queremos relaciones fieles, queremos asociarnos con gente fiel. Y el tema de hoy es ese, mi amado hermano, fiel hasta la muerte. Ahora, usted preguntará y dirá: pero ¿quién es fiel en este tiempo? Vivimos en un tiempo en que la gente no ha iniciado el matrimonio cuando ya está esperando la infidelidad de uno o del otro. Ya ni el hombre ni la mujer creen en el matrimonio, pero Dios nos llama a nosotros a ser fieles. ¿Sabía usted que esa no es una característica común en nuestros días? La fidelidad no es común en nuestros días. Y la gente ve la infidelidad como algo normal. Yo sabía que eso iba a pasar en cualquier momento, o eso era lo que yo esperaba. Pero la fidelidad no es una característica común en nuestros días. La fidelidad no está de moda. Al contrario, aquí salió el famoso éxito El Cachón, ¿verdad? Pero la fidelidad no está de moda, no abunda. Al contrario, la fidelidad escasea. Escasea la fidelidad. Se requiere gente fiel y digna de confianza. No hay fidelidad ni en el mundo corporativo.
No hay fidelidad ni en la administración. La fidelidad está en crisis incluso dentro de la fe. Años atrás, la gente decía, aunque no compartiera nuestra fe, si conoces a un evangélico, avísame que necesito una persona que me cuide la finca. Si conoces una mujer evangélica para meterla en la casa, porque, bueno, estoy cansada de que me roben. Y se tenía la idea de que el cristiano no robaba, no estafaba, era una persona correcta, honesta, y puede que no compartieran nuestra fe, pero sabían de nuestro testimonio. Pero en el día de hoy, eso está bien complicado, porque no importa que sean pastores, no importa que sean líderes, cualquier cosa puede pasar. Y es triste, es triste. Entonces la fidelidad está en crisis incluso en medio de la fe, dentro de la iglesia, dentro de los creyentes. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, en su parte final dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora uno puede ver que el Señor nos anima con estas palabras. El Señor anima a la iglesia de Esmirna y a cada uno de nosotros a permanecer fieles a la verdad y fieles a su palabra y fieles a sus promesas. Yo debo ser fiel, amén. Diga conmigo, yo debo ser un cristiano fiel, mis amados hermanos. Eso debe caracterizarnos, la fidelidad. Esteban es el primer mártir de la iglesia. Esteban es el primer mártir de la iglesia. Recuerden que les había dicho que la palabra testigo es la misma que se usa para mártir. En griego, la palabra mártir significa testigo. Un testigo de Cristo es alguien que está dispuesto a morir de ser necesario por la verdad. Así hay el dicho, dice, por la verdad murió Cristo, ¿verdad? Pero un testigo, un mártir, es una persona que está dispuesto a morir por la verdad. Y es que, mis amados hermanos, la verdad no tiene temor de la muerte. Al contrario, nos libera del temor de la muerte. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad que hace nos hace libre. Libre de los temores, libre de un montón de cosas. Por la verdad murió Cristo, reza el dicho popular. Por la verdad moriría Esteban. Ahora esto es interesante, mis amados hermanos. Porque Esteban, si nosotros leemos el versículo 7, que es anterior al 8, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y dice, Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron, dice la Biblia, unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Pero dice algo más interesante. Entonces sobornaron a unos para que dijesen cosas falsas en contra de Esteban. Ahora usted puede imaginarse ese episodio, ¿no? Que alguien se levantara para que dijera cosas falsas contra Esteban. ¿Y por qué tenían resentimiento y odio contra Esteban? Por decir la verdad, por hablar la verdad, por ser fiel a lo que la palabra de Dios decía, a pesar de las dificultades que eso le podría traer a él. Él estaba consciente de lo que implicaba mantenerse firme en sus convicciones, mantenerse firme en lo que Dios decía, en lo que Dios enseñaba y de lo que Dios esperaba de él. ¿Cuántos saben que Dios espera de nosotros fidelidad? Dios está esperando de nosotros una vida fiel, una vida que testifique de su verdad. Él espera eso de nosotros. Y por la verdad del Evangelio han muerto miles de mártires a través de la historia de la iglesia. Luego, la muerte también llegó a la vida del resto de los apóstoles. Esteban fue el primero, pero ¿cómo murió el resto de los apóstoles? Creo que Juan fue el único que murió de muerte natural, pero todos los demás murieron de formas horrendas, horribles, pero la razón era la misma, la verdad. La razón era la fidelidad, la razón era permanecer
firmes en lo que Dios había dicho y no cambiaban de opinión de acuerdo a las circunstancias. ¿Sabe que hay personas que dependiendo la circunstancia cambia? No se mantiene fiel a sus principios ni a su creencia, sino que si hoy es esto, entonces hoy yo soy esto. Si mañana es aquello, entonces mañana soy esto. Pero no son leales ni a sus convicciones, ni a sí mismos. No son leales. Entonces, los discípulos y los apóstoles murieron de la misma forma. Ellos sabían las consecuencias de esta verdad, que tendrían quizás consecuencias negativas en este mundo. Por eso ser cristiano, mi amado hermano, dice la Biblia que es de valientes. Ser cristiano no es una moda, no es un juego, no es simplemente simpatizo con el Evangelio y ya. Por eso dice la Biblia, cualquiera que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Debe estar dispuesto a morir a sí mismo, morir a un montón de cosas que comúnmente la mayoría no está dispuesto a morir. Pero el que piense y crea que Jesús nos engañó, pues creo que no ha leído la palabra. Pero desde un principio Jesús enseñó y explicó el costo de seguirle, el costo de servirle. Ahora, habrían consecuencias aquí en este mundo, negativas, pero recompensas en el cielo. Ciertamente, por la verdad, por la fidelidad, aquí tenemos consecuencias negativas en este mundo, pero en el cielo tenemos recompensa. Un testigo tiene que estar dispuesto a ser un mártir. Ser testigo conlleva ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. Y esa es la razón por la cual mucha gente no tolera nuestra presencia o quizás nuestra vida. Porque ¿cómo podemos andar con alguien y no decirle la verdad? ¿Cómo podemos compartir con otros y no hablarles de que el camino en el cual están transitando es un camino de muerte? ¿Cómo podemos amar a una persona que conviva con nosotros en nuestro hogar y no manifestarle lo que la palabra de Dios dice? Pues yo creo que uno sabe que muchas veces la gente no quiere escuchar lo que le vamos a decir, pero es necesario decirlo. Porque esas mismas personas que hoy no quieren escuchar la verdad, en el día del juicio, desearían que nosotros nos hubiésemos opuesto constantemente y le hubiésemos hablado de la mil y una forma, pero que nunca hubiésemos dejado de decirle la verdad. Entonces conlleva ser fiel, cueste lo que cueste. Ahora, ¿quién moriría de la manera que murió Esteban y muchos otros mártires de la iglesia si esto fuera solo un engaño? Algunos dicen Esteban murió por fanático. Y los cristianos de ahora dicen que ellos no son fanáticos, que ellos no son religiosos. Ellos no saben ni qué son, mis amados hermanos, para empezar. Pero si uno es cristiano, no se trata de fanatismo. Esteban no murió como muere un musulmán. Un musulmán se mata, pensando en una idea de que en el paraíso lo esperan 6 mujeres. Pero Esteban no se mató a sí mismo. Esteban no se inmoló. A Esteban lo mataron. Ahora, tal vez él no quería morir. Pero el miedo a la muerte no debe paralizarnos e impedirnos que hagamos lo que sabemos que es correcto. Por lo tanto, cuando alguien dice que Esteban murió por fanático, no entiende lo que la palabra de Dios dice. Él no murió por eso. ¿Cómo podría entonces alguien morir y seguir siendo fiel a la predicación, aún sabiendo lo que ha acontecido a sus colegas? Porque una cosa es cuando Esteban muere y otra cosa es el resto de los hermanos, ¿no? En ese momento todo el mundo diría, es mejor correr, mejor que digan aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Pero los discípulos no hicieron eso, al contrario, siguieron adelante haciendo el trabajo que Dios les había encomendado. Por supuesto que les dolió la muerte de Esteban, por supuesto que le impactó la forma en que murió, pero todos estaban desde un momento en que conocieron a Cristo y le recibieron como su Salvador, conscientes que la vida realmente tiene sentido si vivimos para Dios. Y ahí está la palabra de Dios. Entonces, ellos, a pesar de que vieron lo que le aconteció a sus colegas, definitivamente esto nos demuestra que este evangelio es verdad. Es una verdad gloriosa por la cual vale la pena incluso morir. El evangelio es una verdad gloriosa que incluso vale la pena morir por ella. Se requiere, mis amados hermanos,
fidelidad de parte de quienes siguen a Cristo. Dios no quiere, mi amado hermano, que nosotros estemos viviendo de una forma que no seamos capaces de honrarle y de ser fiel y fieles testigos de Él. No, se requiere fidelidad, que seamos fieles a su palabra, leales a su doctrina. Palabra doctrina es enseñanza, leales a lo que Él ha enseñado. Eso es lo que diferencia a los verdaderos cristianos de los falsos creyentes, la fidelidad. Es lo que difiere a los verdaderos cristianos de los falsos creyentes. Los creyentes superficiales se preocupan solo por el presente y el ahora. Por eso todo el tiempo andan pendientes de la prosperidad, pendientes de que Dios me dé, pendientes de esto, porque su mente está centrada solamente en este mundo. A ellos no le cabe en la cabeza la idea de que Jesús dijo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. A ellos simplemente les preocupa el presente y el ahora. Tanto es su afán por este mundo que están dispuestos a vender y a negociar con el diablo, de ser necesario. No quieren perder sus privilegios. Están dispuestos a negociar con el diablo con tal de seguir disfrutando de los placeres de este mundo. Pero un verdadero creyente sabe que la verdad no se negocia. ¿Cuántos saben que la verdad no se negocia? Nosotros no podemos negociar la verdad, incluso cuando esto nos cueste la vida. ¿Qué van a decir nuestros hijos de un Dios al cual nosotros no somos fieles, con el cual nosotros vacilamos y jugamos? ¿Qué temor de Dios pueden tener ellos cuando nosotros no somos leales a nuestras convicciones, ni firmes en nuestra fe? Porque nuestros hijos están viendo nuestra vida cristiana y están analizando si realmente nosotros estamos seguros y convencidos de que Dios es real y verdadero. Aunque tengamos que padecer en tiempo presente, esto debe llevarnos a preguntarnos qué tan dispuestos estamos a ser fieles a Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos? Porque todo el mundo está dispuesto a ser fiel a Dios mientras todo está de chaquetica, ¿no? Mientras todo sale como lo planificamos, mientras nos está yendo de maravilla, todo el mundo dice que va a ser fiel al Señor. Y estamos dispuestos a ser fiel al Señor. Muchos están dispuestos a ser fieles al Señor cuando todo está en perfecta armonía con lo que deseamos. Pero la pregunta sería, ¿qué pasaría si las cosas se salen de control? Si las cosas son diferentes a como las estábamos viviendo y a como las estábamos planificando, ¿seguiríamos siendo fieles a Dios? Job era un varón recto y justo delante de Dios. No había pecado, no había hecho nada, simplemente hay el acusador, el adversario llamado Satanás, que dijo, Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Y qué dijo el diablo? Claro, si lo tienes consentido y le das todo lo que pide por esa boquita, por supuesto que él te va a adorar, pero piel por piel, tócalo y dará al hombre todo lo que tiene. ¿Y qué dijo Dios? Pues te voy a dar permiso de que hagas muchas cosas con Job, solamente que no toques su vida. Y le hizo barbaridades, cosas terribles. Al punto fue de que la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete ya. ¿Y qué dijo Job? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Porque muchos cristianos tienen en la mente que todo debe ser chévere y parchita en la vida cristiana, de que todo sale de calzadita y que todo es maravilla, pero no es así. El cristiano verdadero lucha con un montón de cosas y sufre porque el mundo no es su hogar y estamos en un mundo caído donde la maldad existe. ¿Cuántas injusticias a veces no nos suceden? ¿Cuántas cosas terribles a veces no pasan en la vida de un cristiano? Pero ahí se demuestra que Job era un hombre fiel, porque a pesar de que perdió sus hijos, a pesar de que perdió todo lo que tenía, a pesar de que lo agarró una sarna terrible, él siguió siendo fiel a Dios. Siguió siendo fiel. ¿Seguiríamos siendo fieles a pesar de que nuestra vida corre peligro? ¿Te has preguntado hasta dónde estamos dispuestos a servir y a honrar al Señor? Muchos nos preocupamos por no correr peligros aquí en este mundo. La gente no quiere ser señalada, la gente no quiere ser cuestionada, la gente no quiere arriesgar por el Señor, no. Pero quienes no corren peligro aquí, lo correrán en la eternidad. Aquí le puede ir la vida a uno de maravilla. Pero Jesús dijo, ¿de qué le aprovechase al hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma?
¿Qué sentido tendría haber vivido aquí como el rey más privilegiado de la tierra si a fin de cuentas nuestra vida va rumbo al infierno? No tendría sentido. Entonces, lo que no corre en peligro en este mundo, lo correrán en la eternidad. De nada vale no querer sufrir por Cristo aquí y luego sufrir la condenación eterna. De nada sirve. Muchos no desean escuchar a Cristo o seguirle porque conlleva abandonar muchas cosas, mi amado hermano. Conlleva abandonar un montón de cosas que le generan satisfacción y beneficios temporales. No quieren abandonarlo. Pero necesitamos pensar en los beneficios eternos más que en los temporales. La Biblia nos aconseja poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es lo que enseña la Biblia. Pongan la mira en los beneficios eternos más que en los temporales. Y Esteban definitivamente tenía su mente y su corazón en las cosas eternas. Era un hombre que tenía su mente y su corazón puesta en las cosas eternas. Nosotros podemos, mis amados hermanos, observar que la iglesia estaba generando frutos espirituales y que había evidencia del poder de Dios a través de la iglesia. Vamos a ver qué dice el verso 7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. O sea, quiere decir que la iglesia estaba trabajando y estaba generando frutos grandemente, dice en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, obedecían a lo que Cristo había enseñado. Es lo que la Biblia nos enseña. La iglesia estaba dando fruto. El número de los discípulos se multiplicaba. La semana pasada dijimos que una iglesia que trabaja es una iglesia que siempre verá frutos, hermano, cuando nos dedicamos a lo que debemos. Y dice que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiere decir que la palabra predicada, mi hermano, estaba generando frutos. Por eso nunca debemos dejar de predicar. Siempre que tengamos la oportunidad, debemos predicar acerca del Señor, acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra predicada genera efecto en el entorno donde nos encontramos. Aunque visiblemente, con nuestros ojos humanos, no podemos ver de manera clara lo que está aconteciendo. Espiritualmente, cuando predicamos, hay un efecto, mi amado hermano, en el entorno donde nos encontramos. Había un efecto mediante la predicación de la iglesia del primer siglo que generaba un efecto entre los discípulos. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Esa es una verdad dicha por el Señor mismo. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre ocurrirá un efecto transformador donde se proclame la palabra de Dios. Siempre habrá un efecto transformador donde se proclame la palabra de Dios. Cuando se proclama la palabra, se genera vida espiritual, mi amado hermano. Cuando se proclama Cristo. Por eso el diablo y sus demonios se levantan. Lo primero que nosotros debemos entender es que cuando estamos siendo usados por el Señor, siempre el enemigo se levantará. ¿O ustedes piensan que el diablo está feliz con lo que nosotros hacemos para el Señor? Siempre el enemigo se levanta, de múltiples formas. Cuando yo digo el enemigo se levanta, tal vez muchos se imaginan algo cósmico en el mundo espiritual, demonios moviéndose. No. El diablo se levanta por medio de personas que sin saberlo están siendo usados por el enemigo para estorbar la obra de Dios, para perturbar la paz y la armonía de la iglesia. Y por eso nosotros siempre debemos estar vigilantes y orando, mis amados hermanos, clamando por la iglesia. Cuando una iglesia está haciendo la obra encomendada por el Señor, esa iglesia será atacada. Escúcheme bien, cuando una iglesia está haciendo la obra del Señor, si estamos haciendo la obra nuestra, el diablo no le interesa que usted se llame evangélico, pentecostal, bautista. Si usted está distraído haciendo cualquier cosa menos la voluntad de Dios, él no se va a meter con usted. ¿Sabe por qué? Porque él realmente no le interesa que seamos religiosos o que pertenezcamos. A él lo que le interesa es que dejemos de hacer la obra de Dios. ¿Cuántas religiones no existen en el mundo? Millones de religiones. Y la gente se pregunta, ¿cuál será la religión verdadera? Jesús dijo algo muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí.
sino es a través de mi palabra y viviendo conforme a mi voluntad. Entonces, miles están aquí, millones están allá y el diablo está tranquilo, a él no le importa eso. Que cada quien esté distraído en cualquier cosa, pero menos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando la iglesia se enfoca en eso, en la obra encomendada por el Señor, esa iglesia va a ser atacada, bien atacada, pero nunca vencida. Una cosa es que ataquen la iglesia y otra cosa es que puedan vencer la iglesia. La iglesia nunca será vencida. Esteban estaba siendo usado por el Señor. No había duda de eso. Había evidencia de que la mano del Señor estaba sobre él. El verso 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero como reza el dicho por allí, al buen árbol le tiran piedra. ¿Sí o no? Al buen árbol siempre le van a tirar piedra. Dígame si es una mata de mango frondosa, maravillosa, de esos mangos tan ricos, sobra quien tire piedra sin importar el daño que esas piedras vayan a generar. Pero al buen árbol siempre se le tira piedra. Había evidencia entonces de que el Señor estaba allí. Había prodigios, había poder, había señales entre el pueblo, pero no sobraba quien tirara piedra a ese buen árbol que era Esteban, porque estaba dando fruto. Ahora, la Biblia dice que el cristiano debe dar fruto, ¿sí o no? Y cuando no damos fruto, pues también entonces viene otro proceso. Pero el cristiano debe dar fruto. Se levantaron los instrumentos del diablo para tratar de silenciar la voz de Dios por medio de su siervo Esteban. Se molestaron, se pusieron furiosos. Y note que los que mataron a Esteban no fueron los romanos. Los que mataron a Esteban no fueron los gentiles. Los que mataron a Esteban fueron los religiosos. Fueron los mismos sacerdotes, fueron los que tenían el poder religioso en Jerusalén. Ellos fueron los que se levantaron, porque no toleraban la verdad, no toleraban lo que Esteban hablaba, no soportaban el evangelio. Eso los hay en todas las épocas, mis amados hermanos. Los hay en todas las épocas y en todos los siglos desde que la iglesia se fundó. No soportaban el evangelio, discutiendo de lo que no entendían. Esteban hablándoles con ciencia, con entendimiento, con verdad, con justicia, pero ellos no entendían. En vez de escuchar para aprender, estaban disputando y discutiendo, tratando de hacer quedar mal a Esteban. Buscaban de manera malintencionada de ridiculizarlo y satanizar el mensaje que él estaba llevando a cabo. Esa era la intención de ellos. Pero bendito sea Dios, amén. Alabado sea Dios. Contra la verdad no puede nadie. Puede que alguien se enoje, se moleste, pero contra la verdad no puede nadie. Se pueden levantar contra la verdad, pero la verdad siempre saldrá triunfante. La verdad siempre saldrá triunfante. Pero no podían, dice la Biblia, resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. Era una cosa sorprendente, hermano. Me imagino a Esteban allí parado, hablándoles, diciéndoles, ellos tratando de refutar, tratando de cuestionar, y Esteban con la misma palabra trayendo claridad y luz y respuesta. No soportaban, dice la Biblia, la sabiduría y el espíritu con que hablaba. No podían resistir porque era la sabiduría del hombre contra la sabiduría de Dios. No podían resistir. No podían resistir al Espíritu Santo dentro de Esteban. No podían. Hermano, la mejor forma de hacer frente a los detractores de la palabra de Dios es con la misma palabra de Dios. Esa es la mejor forma. La mejor forma de hacer frente a esos detractores es con la palabra de Dios. La palabra es sabiduría espiritual que desciende de lo alto. La Biblia es sabiduría espiritual que desciende de lo alto y dice que es útil para corregir e instruir. La Biblia en Isaías 40:28 dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay forma. No han sabido, dice la Biblia. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero como no pudieron resistir la verdad, ni hacer frente mediante la palabra Esteban, se ingeniaron un plan según para deshacerse de él. Hay gente
que quiere deshacerse del que sabe la verdad, sobre todo cuando estamos haciendo las cosas mal. Eso pasa tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Cuando alguien sabe la verdad y los que están implicados se ven amenazados, ellos automáticamente buscan desaparecerlo. Y cuando en el mundo cristiano alguien sabe la verdad y proclama la verdad, pues hay muchos, incluyendo líderes religiosos, que buscan tratar de desaparecer o de callar o de silenciar a dicha persona. ¿Y cómo lo hacen? Mediante los medios de comunicación, para tratar de ridiculizar y satanizar a dicha persona para que no escuchen lo que él está hablando. Ahora es interesante todo esto, mi amado hermano. Es tremendo. Ingeniaron un plan para deshacerse de Esteban. Ahora, ¿cuánta gente no hace esto? Que cuando alguien está enseñando, predicando, siente que la persona que está ahí enseñando está atacándolo directamente a él. Y dice, ¿por qué esa persona me está diciendo eso? Y siente que es a él. Pero lo que no se imagina es que Dios está usando a la persona para hablarle a él. Y sucede mucho en nuestros días. Sucede mucho. Que mucha gente desearía desaparecer a Esteban pensando que acabando con Esteban acabarían con la iglesia. No, mi amado hermano. Hay gente que a veces no entiende que es Dios quien les habla a través de sus siervos. Y buscan silenciar y acabar con su siervo ignorando que están tratando de callar a Dios. Ahora yo pregunto, ¿quién puede callar a Dios? Dios puede levantar hijos de Abraham, dijo Jesús, aún de esas piedras que están allí. Aún las piedras hablarían. Aún la creación hablaría. Pero nadie puede callar a Dios, eso es imposible. Dios sigue hablando, mis amados hermanos, y usando a sus siervos para seguir proclamando la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio permanece. Muere un Esteban y nacen miles. Pero no van a acabar con la iglesia. Lo han intentado desde el inicio y la iglesia sigue adelante, sigue marchando. La iglesia sigue avanzando. Pueden acabar con Esteban, pueden acabar con un cristiano, pero no con la verdad. La verdad permanece para siempre, mi amado hermano. El cielo, dice la Biblia, y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Estos judíos que se jactaban de cumplir la ley, que tanto celaban, están quebrantándola al idear un plan malévolo y sobornaron a unos para culparlo de blasfemia. Ahora, es increíble que existan personas que hagan este tipo de cosas, que sean capaces de sobornar a alguien para que diga mentiras. Y muchas personas que están en la cárcel, por supuesto que hay personas que están en la cárcel por lo que hicieron, pero hay otros que no hicieron nada, pero están en la cárcel. Porque hay soborno, porque se compran los jueces, porque se compran los magistrados, porque hay testigos falsos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Dios aborrece el testigo falso. Dios aborrece el peso falso y el testigo falso. Por lo tanto, el cristiano no tiene la opción de dejar de decir la verdad. La única opción que nosotros tenemos es la verdad. Aunque traiga problemas, aunque duela, aunque me genere conflicto, aunque me genere situaciones desagradables en este mundo. Pero prefiero tener problemas con el mundo y no problemas con Dios. Idearon ese plan malévolo, sobornaron a una gente para culparlo de blasfemia. Pero Esteban estaba listo, mi amado hermano. Esteban estaba listo y no tenía miedo. A ese punto debemos llegar los cristianos, de estar listos, convencidos por la palabra y por el poder del Espíritu Santo, de que la mejor vía es la voluntad de Dios, aunque pase lo que pase. Él estaba listo, no tenía miedo. Una persona llena del Espíritu Santo lo evidencia a través de la confianza que tiene en su Salvador y lo transmite por la forma en que se conduce. Esteban tenía un carácter verdaderamente transformado por el Espíritu Santo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted lo va a demostrar por lo que habla, pero también por la forma en que se conduce. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que es capaz
de afrontar las dificultades y las adversidades de una manera que testifica de que confía en el Señor y de que avanza a pesar de las situaciones. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo no es aquella que piensa que es hablar en lenguas, que piensa que es solamente hacer una parafanfarria con su boca. No, una persona llena del Espíritu Santo es alguien que vive la palabra y que lo evidencia a través de su conducta, a través de su comportamiento, a través de sus hechos y a través de sus decisiones. Y Esteban lo estaba demostrando. Tenía un carácter transformado por el Espíritu Santo. En ningún momento buscó defenderse de lo que no era culpable. Él no dijo, no me culpen de eso, yo soy inocente. No. El mismo Señor dio testimonio de que era una persona justa y santa. Su rostro transmitía pureza. Su rostro transmitía santidad y mansedumbre, quietud, calma, inalterable, que reflejaba la presencia de Dios. Dice la Biblia que aunque buscaron unas personas para que dijeran un falso testimonio, cuando estaba delante de las personas que tenían la autoridad, dice que ellos le veían el rostro como el rostro de un ángel. Eso no lo tiene una persona que anda en mentira, en engaño, en blasfemias. Eso no lo tiene una persona, no. Ese es lo que hace el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Aunque lo estaban juzgando mal, con falso testimonio, aunque estaban diciendo cosas horribles de él, todos los que estaban ahí eran testigos de que Esteban era inocente. ¿Y por qué eran testigos de que Esteban era inocente? Porque hasta su rostro y su apariencia era diferente. Dios lo hizo de esa manera. Por eso estas personas se hacen doblemente culpables de la muerte de Esteban, porque con solo verlo sabían que él no había hecho tal falta. Es como cuando ustedes le quieren hablar mal de una persona o le quieren decir cosas que no son sobre alguien que usted conoce y usted puede decir, me puede decir cualquier cosa, pero yo conozco a esa persona y yo sé que él no es así. No estoy diciendo que vamos a creer ciegamente en una persona. Yo no estoy diciendo que si nos vienen y nos dicen algo, en el tiempo que estamos, todo tiene derecho a la duda y debe ser analizado. Pero es verdad también, hermanos, que nosotros conocemos gente o podemos tener relación con una persona que, aunque digan lo que digan, el testimonio previo que ha dado esa persona de vida, con anticipación, cuando escuchamos esto sabemos que eso viene con malas intenciones, pero no es esa persona. Me estás hablando de otro ser totalmente diferente. Y esto sucedía con Esteban. Con solo verlo sabían que él no había hecho eso. Y aún así persistieron en matarlo. Ahora, qué tremendo el carácter de Esteban, ¿verdad? Y cuán firme su confianza en su Señor. No buscó justificarse. Solo tenía en mente seguir proclamando la verdad. Porque era la única que podía librar esas almas de la prisión de oscuridad en la que se encontraban. Y comienza Esteban a mostrar por las Escrituras que ellos tanto decían amar, que desde el Génesis hasta el final de los profetas siempre se habló de Jesús. Toda la Biblia habla de Cristo, pero ellos no lo entienden, no lo saben, no lo ven, no lo comprenden. Pero toda la Biblia, dice Esteban, habla de Cristo. Todos hablan de Jesús. Cristo estaba allí en cada página de la ley y en los profetas. Y Esteban muestra que una persona verdaderamente justa y llena del Espíritu Santo es una persona que habla de la palabra de Dios y conoce la palabra de Dios. Si alguien realmente está lleno del Espíritu Santo, por su boca fluye la palabra de Dios de manera natural. Aunque la gente en el día de hoy piensa que estar lleno del Espíritu Santo es decir cualquier cosa que no se entienda, no, estar lleno del Espíritu Santo es poder hablar de la palabra del Señor. Y Esteban estaba lleno de eso. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo es el deseo por leer y aprender la palabra de Dios. Esa es realmente la evidencia. La palabra de Dios. Fíjense que el poder y la sabiduría radicaban en el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted lee todo el capítulo 7, usted puede ver que Esteban comienza desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y le da un paseo por todos los profetas hasta Malaquías. Y ahí estaba Cristo. Ahí radicaba su poder. Ahí radicaba su sabiduría. Cuando
estaba proclamando la palabra de Dios. Entonces el conocimiento de la palabra más la dirección del Espíritu Santo y la oración nos darán poder para ser fieles en medio de la prueba. Como cristianos debemos llenarnos de la palabra del Señor. Y eso que la palabra del Señor comienza a trabajar internamente, se refleja exteriormente. Esteban en la prueba de eso. Esteban le mostró que Moisés era el tipo de Cristo y que el bautismo y que el mismo Moisés había hablado de él. En San Juan 5:46 dice: no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyeres a Moisés, a mí me creerías, dijo en otra ocasión, porque de mí habló Moisés. Porque si creyeres a Moisés, dice, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto vamos a ser testigos? Fieles y leales. Estamos en un tiempo de infidelidad, de apostasía, de engaño, de mentira, en un tiempo en el cual realmente creo que es el tiempo en el cual la apostasía se manifiesta tan abiertamente. Y creo que es un tiempo en el cual como iglesia nosotros necesitamos ser fieles, hermano, por amor al Señor, por amor a la generación que se está levantando, que está viendo una iglesia que es todo lo contrario a lo que Dios enseñó y habló. Pero no podemos esperar que otros sean fieles para ser fieles. Debemos empezar por nosotros, amén. Y la idea es que podamos decirle, Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero vivir de acuerdo a tu palabra. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero que tú me capacites mediante tu poder y tu Espíritu Santo para vivir recta y fielmente. Ahora, algunos pensarán y dirán, pastor, pero uno no puede ser enemigo de todo el mundo. El problema no es en sí la verdad, sino cómo decimos la verdad. Pero no podemos maquillar la verdad para que alguien no se sienta mal. Jesús en algunas ocasiones, el Jesús que conocemos como misericordioso, amoroso, tierno, bondadoso, generoso, en algunos momentos tuvo que confrontar a las personas y decirle, ¿se quieren ir ustedes también? Porque dijeron, Señor, duro es esto que has dicho, duro es esta enseñanza que has hablado. Y digo, bueno, si quieren ustedes irse también, pues váyanse. Y salió Pedro como siempre, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida. Las palabras del Señor, aunque duras en algunas ocasiones, tienen una sola intención, mis amados hermanos. La intención es darnos a nosotros la oportunidad y la bendición de vivir como a Dios le agrada, de asegurarnos y de capacitarnos para hacer frente a cualquier situación difícil que se pueda sobrevenir sobre este mundo. Vamos a orar, póngase sobre sus pies. Y yo sé que en algunas ocasiones hemos sido infieles, porque la Biblia dice, si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y no podemos negar que en algunas ocasiones hemos sido infieles, nos hemos comportado de manera ingrata y en algunas ocasiones hasta hemos negado al Señor por temor, por pena. Algunas ocasiones sentimos que si nos expresamos como lo que verdaderamente somos, tal vez me puede generar conflicto en el trabajo, conflicto en el problema. Y aunque en ese momento lo hacemos sin malas intenciones, pero quiero que sepa que esa no es la voluntad de Dios. Dios puede darnos sabiduría, gracia y la capacidad para poder testificar de Él, pero no podemos callarlo ni negarlo. La Biblia dice, el que me negare, yo también le negaré. Los cristianos no podemos negar lo que hemos visto y oído, dijeron los discípulos. ¿Trae problemas? Sí. Trae situaciones, pero ¿sabe algo maravilloso? Cuando proclamamos la verdad y somos fieles, es hermoso cuando vemos una familia restaurada, cuando vemos un matrimonio restaurado, cuando vemos un hogar restaurado por el poder de Dios. Pero ¿qué hubiese pasado si se quedan callados la boca?
si no proclaman ese mensaje y no proclaman esa verdad? Pues a mucha gente tal vez no le guste la palabra hoy, pero no significa que esa palabra no vaya a hacer un efecto en su vida pasados los años. Entonces, que Dios nos dé gracia para seguir adelante y para que nos mantengamos firmes. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por Esteban, Señor, quien nos demuestra, Señor, la valentía y el amor que tenía por ti, Señor. Queremos reconocer y pedirte perdón, Señor, porque contra ti hemos pecado en muchas formas, Señor, en muchas maneras. Hemos sido desleales, Señor. Hemos sido ingratos, Señor. Hemos sido infieles, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque tú permaneces fiel, Señor. Padre, te pedimos en esta hora que nos ayudes como creyentes, como cristianos, Señor. Que podamos reconocer nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestros miedos, nuestros temores y presentarlos delante de ti y rogarte que nos ayudes y nos des fortaleza espiritual, Señor, para perseverar y seguir siendo fieles en medio de un tiempo, Señor, de apostasía e infidelidad, que como iglesia podamos ser una iglesia, Señor, fiel, Padre amado, que espera y confía, Señor, en tu palabra, Señor, y que descansa en tu voluntad. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Queremos poner esta semana en tus manos para que seas tú glorificándote, Señor, en cada situación, en cada circunstancia, dándonos la fortaleza y la facultad necesaria para hacer frente a las vicisitudes que se van presentando, Señor. Padre, oramos por los que no tienen empleo, Señor. Te pedimos que les proveas, Señor. Oramos por aquellos que tienen dificultades de salud, Señor amado, que están esperando en un milagro, una intervención tuya sobre su cuerpo. Glorifícate, Padre amado, de pura gracia y de pura misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aquí al final